piensa en Leonardo da Vinci, ¿no? Quería traerles algo de Leonardo da Vinci. Presenté una cosa de Leonardo, además, a propósito de que hay un estudio que es pionero en los trabajos de, digamos, de historia, de psicoanálisis histórico, vamos a decir, ¿no? ¿Lo recuerdas de las cartas que escribía Leonardo y que Freud hace un análisis de su infancia, ¿no? Sí, alguna vez lo hiciste ahí en San Luis, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Okay. Entonces, lo que dice Calois es lo siguiente. Dice, Leonardo en realidad o sea, todo el mundo lo admiramos, pero Leonardo está un poquito lejos de la admiración que le estamos inventando. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, o sea, su obsesión por volar nunca la cumplió, ¿no? Entonces, ustedes han visto los grabados, los ensayos que hizo Leonardo da Vinci para hacer máquinas que volaran. Entonces, pone unas alas así como de murciélago, ¿no? Y entonces dice Calois, es que es demasiado cercano a la naturaleza, o sea, estaba copiando a la naturaleza. Ajá. Entonces, las alas nunca nos van a hacer volar, necesitamos una hélice, ¿no? Entonces, en realidad, lo que funciona, por ejemplo, no, o sea, que si nosotros para transportar cosas copiáramos un caballo, no funcionara, ¿no? Necesitamos ruedas que no tienen nada que ver con el caballo. Es decir, lo que tenemos que hacer es algo que sustituya la función, pero no la cosa en sí. ¿Sí me explico? Entonces, dice, Leonardo era un poeta, Leonardo era un artista, no un científico, ¿no? Entonces, un ingeniero, si se hubiera dado cuenta que las alas nunca iban a funcionar, ¿no? Se requiere otra cosa, ¿no? Entonces, ¿quieres comentar algo? No. Entonces, dice, copiar a la vista es lo más engañoso que puede haber, ¿no? Es la cosa más inútil, ¿no? Entonces, Calois dice, por el contrario, ¿no? Los científicos, los pensadores, lo que hacemos, nosotros sabemos muy bien que lo aparente es engañoso. Ajá. O sea, que la verdad no es lo que parece, porque por eso parece, para engañarnos, sino la verdad es lo que está adentro, ¿no? O sea, como que hay que quitar el velo y ver lo que está adentro, y entonces nos damos cuenta que las apariencias son lo más falso que existe, ¿no? De lo que el ojo óptico capta no es lo que... Nunca va a ser lo que es, ¿no? Jamás. Engañoso. Jamás. O sea, la verdad es lo que está atrás de eso, ¿no? Ustedes se acuerdan del concepto griego de aletheia, ¿no? La aletheia es quitar un velo, ¿no? O sea, para los romanos la verdad es lo que está ahí, ¿no? Lo que después Heidegger va a decir el Dasein. Pero para los griegos la verdad es una cosa mucho más bonita. O sea, para los griegos la verdad es lo que está cubierto por un velo, ¿no? Y la verdad consiste en quitar velos, ¿no? Y uno, es otra cosa, eso no es cierto, ¿no? Entonces, y vuelvo a quitar otro velo y me doy cuenta de verdades cada vez más profundas. Entonces, dice Calois, ahora, tratándose de mariposas, ahorita se van a dar cuenta que las clasificaciones, lo aparente es lo más engañoso que existe. Ajá. ¿Por qué razón? Porque las mariposas, como dijo Vero, se disfrazan. Y aún así, quién sabe si lo que estemos viendo sea su color. Ajá. Porque según eso se dice, no sé dónde, no recuerdo. Pero lo que refleja la luz es el color que se rebota y todo eso. Claro. O sea, estás viendo el color que no es, o el color Y quién sabe que se rebota. lo que yo era. Exacto, ¿no? Y sin embargo, ahí está, ¿no? Y además son composiciones bien interesantes, ¿no? Bueno, ese es todo un gran problema y que justamente viene a colación en todo esto. Calois dice, bueno, vamos a hablar por lo menos de 3 maneras de mimetismo, de mímesis. Ajá. La mímesis es otra manera de sustitución, hacer pasar una cosa por otra. Hace poco leía algunos textos sobre el pintor Salvador Dalí. Entonces él cuenta una anécdota de cuando tenía 6 años. Y dice que él de cierta distancia veía hacia un árbol y observaba unas hojas. Entonces cuando él se acerca, dice que no eran unas hojas, que eran unos animalitos que hacían forma de hojas. Entonces, como el ojo óptico engaña y cree que es algo, pero en realidad no es nada de lo que cree que es. Claro, sí, sí. Sí, bueno, justamente de eso vamos a hablar, ¿no? Él dice, Calois dice que hay 3 maneras. Hay 3 maneras de echar a perder un lapso. No.
tres maneras de mimetismo. Dice, va a ser la imitación, el camuflaje y la intimidación. Y de eso va a hablar, ¿no? La imitación, bueno, pues la adquisición de formas de otra especie que no es uno. El camuflaje es tomar parecido al entorno o a otra cosa para pasar inadvertido, para causar invisibilidad. Y por último, la intimidación, que es la adquisición de formas que dan miedo, ¿no? Que impactan, que fascinan, ¿no? Ok, y esto es un gran problema otra vez de identidad, como el que planteaba Velázquez con su cuadro. Porque el adquirir formas de otra especie implica, para empezar, la conciencia de otra especie. ¿Por qué una mariposa va a intentar parecer otra? Estas mariposas que les voy a mostrar aquí y que ahorita regresamos, estas, les dicen copeas. Esta mariposa durante todo el siglo XIX y parte del XX pensaron que de estas mariposas nada más había machos. Hasta que pudieron cultivar algunas de manera artificial y dijeron, teníamos un macho y las hembras salieron esta especie, esta especie, esta especie y esta especie, ¿no? Entonces se dieron cuenta que esas especies no existían, que todas eran copeas, solo que las hembras imitan cuando nacen, desde que nacen salen imitando otras especies, a otras mariposas, ¿no? Sí, así como sorprendente, ¿no? Ahora, vean esta mariposa de aquí. ¿Qué le ven de raro? Tiene una calaverita. Tiene una calavera, ¿no? Les dicen las mariposas de la muerte, son del Amazonas. Y esta no es muy... O sea, hay unas que son realmente espectaculares. No la puse porque iban a decir, eso no es cierto, ¿no? Esta es la de las moderadas, ¿no? Pero aquí se ve con toda claridad una calavera, ¿no? Entonces, Calvat dice, bueno, entre unas mariposas y otras, o sea, es evidente que esta sí no, dice Calvat, esto sí no es que ella supiera cómo eran los cráneos y por eso salen además en época de Día de Muertos, no. O sea, sí, o sea, hay algo de azar aquí. Aquí no hay conciencia, efectivamente, pero entre este extremo y el otro hay un montón de cosas por estudiar, que no hay que desechar tan rápido. Fuimos nosotros quienes nombramos la calavera. Exacto, nosotros nombramos la calavera, nosotros decimos, esa es una calavera, pero en estos otros casos que estamos viendo acá, esa es la misma mariposa, pues hay un montón de cosas que decir. Primero, esta idea de que el imitar a otra especie, no sé, implica el conocimiento de otra especie, ¿no? Entonces, ¿por qué razón una mariposa intentaría imitar una mariposa que no es? Por supervivencia, ¿no? Eso es la respuesta que dan. Y Calvat va a demostrar que no hay tal. O sea, vamos a decir, la naturaleza es lo más fácil que pudiéramos decir, es decir, eso forma parte de ese nivel de apariencia. La naturaleza tendría todos estos procesos por un proceso de sobrevivencia. Pero a la mera hora los biólogos se han dado cuenta de que no. Bueno, en principio vamos a decir que es por sobrevivencia. Una mariposa que es apetitosa para cierta clase de pájaros, dice, a mí me comen mucho porque me veo así súper suculenta, y entonces me va mejor si empiezan a sobrevivir más las especies que tienen colores más parecidos a especies menos apetitosas, ¿no? Y que por esa razón se van cambiando y se van transformando y van adquiriendo formas que no son de ellas propias, ¿no? Ok. Igual, vamos a decir de este insecto que se disfraza de hoja, ¿no?
este insecto que se disfraza de hoja y dice, yo no soy insecto, ¿no? Así, ni me comas, yo soy una hoja amarga y fea que está ahí en el bosque, ¿no? Entonces, no me comas, ¿no? Y los pájaros, que además que no lo saben, entre comillas, entonces dicen, no. Y esta oruga que dice, yo soy malísima, ¿no? Me comes y te enfermas luego, nada más con estos colores que tengo, ¿no? Y hay otras que son así feroces, ¿no? Parecen feas, ¿no? Entonces, yo adquiero formas horrendas para eso. A mí lo que sí es muy interesante es en dónde sabe, o sea, porque la imitación funciona siempre y cuando se conserve la identidad. O sea, hay rasgos que dan esa apariencia, pero no se convierten completamente en otra especie, sino conservando su identidad de especie, imitan a algo que no son ellas. Entonces en el sujeto siempre hay algo que te dice quién eres y surge la cuestión, surge el que te cuestiona. Bueno, sí, que nosotros nos podemos empezar a cuestionar eso, ¿no? Por ejemplo, en las serpientes de cascabel, coralillo, ¿no? Allá con los pames esto es bien interesante, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de las coralillo y las falsas coralillo? ¿Nadie? Todos coralillo, ok. Hay coralillo, en todos los ranchos hay coralillos y falsas coralillos. Entonces, ¿cómo se distingue la coralillo de la falsa coralillo? De que no están organizados los colores de la misma manera. En las coralillos es claro, oscuro, rojo, ¿no? Claro, oscuro, rojo. Y en estas es rojo, claro, esto es claro, oscuro, rojo, y esta... Es claro, oscuro, claro. Claro, oscuro, claro, sí, exacto. Estas tienen claro, claro, y estas no tienen claro, claro. Exacto. Bueno, entonces cuando ustedes van en el monte, entonces si ustedes se quieren, dicen, no, esta no hace nada, ¿no? Esta es falso coralillo, ¿no? Una de las dos es absolutamente venenosa, se mueren en 30 minutos. Y las otras ni siquiera las van a morder porque no tienen nada de veneno ni les interesa, ¿no? Entonces unas están hechas, aprovecharon las formas, imitan algo que no son ni siquiera parientes las serpientes entre ellas. No son de la misma, si son ambas son dos serpientes, pero no son parientes cercanos, es lo que quiero decir. Nada más lo que hizo una fue adquirir los colores de la otra para parecer la otra, para dar mucho miedo como la oruga. Pero no es la otra porque nada más le copió los colores, no le copió ni los colmillos, ni el veneno, ni los hábitos, ni nada. Nada más lo hizo para que la gente cuando lo viera dijera, uy, y se va, ¿no? O sea, el cazador más experimentado le huye a las dos, ¿no? Para saber, ¿no? O sea, a la mera hora con el susto uno no se fija si es blanco o negro o si no es. Pero es bien chistoso porque quien no lo sabe es el humano. Los animales sí lo saben. ¿Cómo? No sé. Pero pienso que un animal no se acercaría al ver esa confusión. Claro, o sea, ni los humanos, o sea, nosotros lo sabemos, pero los humanos, los animales, claro, se van. Pero, por ejemplo, ayudándonos de tu ejemplo que decías de que los colores no existen, porque sabemos también que los colores no existen, sino es el reflejo de la luz sobre las superficies, y además que la mayoría de los animales, la mayoría de los animales no ven a colores, además, ¿no? La mayoría de los animales son monocromos, los que tienen algo de vista, ¿no? La mayoría lo que tienen desarrollados son las neuronas del olfato y no las de la vista, ¿no? Entonces, eso todavía nos vuelve muchísimo más conflictivo esto, porque esta especie no lo hizo para los seres humanos, no lo hizo para que la pusiéramos aquí en una ponencia, ¿no? Y dijera, ay, qué bonitas víboras, ¿no? Entonces, lo hicieron, pregúntate, ¿no? ¿Por qué lo hicieron, no? Porque, bueno, como ha demostrado la biología actual, todas estas cosas no les sirven en realidad para nada, no les sirve para sobrevivir. O sea, ningún pájaro, los pájaros son bastante listos, ¿no? Porque ellos se dedican a cazar insectos, ¿no? Y saben muy bien que hay unos insectos que se disfrazan de hojas y los saben encontrar y se los comen. O sea, no les sirve de eso. Además, una de las características de la imitación es de que, piensen en esto, para que pueda funcionar la imitación en una especie como protección, siempre tendría que ser la menor cantidad de individuos de los imitadores que la que se piensa imitar.
Porque en la medida en la que son exitosos, las poblaciones empiezan a crecer y entonces ya nada les sirve, porque entonces se empiezan a confundir tremendamente, ¿no? Entonces eso no sirve como estrategia de sobrevivencia. O sea, propiamente esa teoría de que la imitación, el camuflaje, la intimidación le sirve a las especies para sobrevivir, está puesta muy en duda cómo funciona. Todo parece indicar, y es lo que nos quiere decir Galois, que, a mí también me cuesta trabajo decirlo, que en la naturaleza hay estética. Que en la naturaleza hay un exceso de significación también. Y que estos animalitos, ¿por qué hacen eso? Lo hacen porque les gusta presumir. Porque les gusta la ostentación. Porque pensaríamos que la ostentación solamente es una cuestión humana. Porque pensaríamos que solamente la ostentación le pertenece a los seres humanos. Y le pensaríamos que la inutilidad, es decir, hacer cosas porque sí, nada más le corresponde a los seres humanos. Porque de nada le sirven a las mariposas, y como dijo la compañera, generar colores que ni siquiera la gran mayoría de la naturaleza ve. Porque para empezar los colores no existen. Y entonces todas estas composiciones que... Allí les puse la fotografía de un chincho, que es conocido por ustedes, yo creo que como cenzontle, ¿no? Entonces mi tesis se llama Entre chinchos y pitacoches, porque los chinchos, esos animalitos, son, científicamente se conocen como mimos poliglotos. Estos cuates son los grandes imitadores del universo, ¿no? Imitan hasta las ambulancias, imitan al ladrido de los perros, a los coyotes, a los cuyos, a los gatos, imitan todo. Entonces les han encontrado más de 50 canciones completas, temas musicales que han desarrollado estos cuates. O sea, cantan como canarios, cantan como calandrias, cantan y tienen canciones y tienen un montón de sonidos. Son los grandes imitadores. ¿Y eso para qué les sirve de sobrevivencia a los chinchos? A los cenzontles. ¿Para qué les sirve a los cenzontles? O sea, en realidad no lo hacen para los cantos y todas estas cosas, los cenzontles no lo hacen para confundir, porque los animales se dan cuenta que se están burlando de ellos, ¿no? Entonces, cuando el burro rebuzna y el cenzontle le contesta, el burro se da cuenta que hay un cenzontle que se está burlando de él, ¿no? Entonces, por eso les dicen, en inglés, les dicen mockingbirds, es decir, son burlones. Todo el mundo sabe que se están burlando de uno estos animales, ¿no? Entonces, y los campesinos se ponen bien contentos. Es una especie de chiste de la naturaleza. Así lo entienden los pames, los campesinos. O sea, que son los que nos alegran las mañanas. Eso a ellos, estrictamente para sobrevivir, lo único para lo que les sirve es de que el que canta más bonito es el que agarra a la chincha más bonita, ¿no? Entonces, es para lo único para lo que les sirve al cenzontle, en términos estrictos de sobrevivencia, para lucirse, ¿no? Pero es eso, ostentación. Y la ostentación es algo que pertenecería al mundo de lo ideológico, al mundo de lo social, en mis términos antropológicos. Pero Galois pregunta, ¿y si la naturaleza también los tiene? Este animalito que estamos viendo aquí es uno de los descubrimientos científicos de principios de nuestro milenio. Es un animalito que vive a una profundidad tremenda, no sé cuántos miles de pies en las aguas abisales, ¿no? Se llama Vampiroteutis infernalis, ¿no? Entonces, aquí lo estamos viendo y pareciera que lo estamos viendo parece sacado un cuento de Lovecraft, ¿no? Pero no. No, es real, ¿no? Y es además uno de los animalitos más tímidos, así es un pan de Dios este cuate. Entonces, se ve espantoso, temible, horrible, pero no, es bien tímido. No come más que así las larvitas, microbios que andan ahí flotando, ¿no? O sea, abre estas cosas horribles y va comiendo esas cosas, ¿no? Y entonces esto que estamos viendo no es la cara, sino el trasero del animal. Entonces, cuando huye, esto no lo extiende, sino lo hace como una flecha para dirigirse, y mientras va huyendo, prende unos focos que tiene aquí. No sé, ustedes han visto que esos animales tienen electricidad, ¿no? Tienen su propio switch, y se le hacen unas manchas enormes que parecen ojos, ¿no? Entonces, mientras se va alejando, se le van haciendo los ojos más grandes. Y
parece que sí. Entonces parece que da mucho miedo, ¿no? Pero no, es bien tranquilo. Y este animalito, bueno, y lo que Calva dice, bueno, todas las estrategias que hay en el mundo natural para intimidar. Para concluir esta parte, que me queda ya bien poquito tiempo, todavía nos falta otra cosa, es para intimidar, tengo que pensar en el otro. Es decir, tengo que pensar, o por lo menos pensar, lo estoy diciendo de manera así sencilla, ramplona, pero tengo que ponerme en el lugar del otro para saber qué le da miedo. O sea que si yo lo que voy a hacer es asustar, y para que sea efectivo el susto, tengo que ponerme en el lugar del otro. Un poco como hizo Velázquez con su cuadro, tuvo que ponerse del lado del espectador para podernos dibujar lo que tenía él ahí. Entonces, como si la naturaleza tuviera la capacidad de ponerse en el lugar del otro y efectuar estrategias al respecto. ¿Qué les da miedo? ¿Qué les gusta? Que se ponen en el lugar del otro y hacen en respuesta a eso hay una reacción y hay una acción eficaz. Bueno, donde concluye Calva, es decir, pues es lo mismo que ocurre con las máscaras, ¿no? A mí me gustan mucho los Dogon, ¿no? Bueno, esas son las máscaras de los Dogon con las que imitan a sus ancestros, ¿no? No voy a tener tiempo de quedarme aquí porque se me está terminando el tiempo y quiero presentar por lo menos el esbozo del siguiente problema, que es el problema del jaguar, que sería la tercera parte de esto, ¿no? Entonces ya vimos el problema de Velázquez, vimos el problema de Calva y ahora el problema del jaguar. Hay un antropólogo que se llama Viveiros de Castro que trabajó con pueblos Yanomamis, Achuar, etcétera, etcétera, de ahí del Amazonas, y él ha puesto al mundo de cabeza con sus locuras, ¿no? Entonces, yo mismo soy resistente a las ideas que está proponiendo Viveiros de Castro, sobre todo las más radicales, ¿no? Entonces, lo que dice Viveiros de Castro, lo que dice Viveiros de Castro es, bueno, ¿cómo nos ven los jaguares? Ajá, entonces, imagínense, algunos de ustedes que nos puedan compartir, que se imaginen que va caminando por el monte y de repente, ¡pum!, sale un jaguar. Se enfrentan cara a cara con un jaguar. Ajá. ¿Tú pudieras ayudarnos? ¿Sí, tú? ¿De lentes? ¿No? ¿No? Bueno, ¿alguien que nos pueda ayudar? ¿Tú? A esto, a imaginar que te encuentras con un jaguar así, en el monte, ves el jaguar te ve, y ¿qué piensa el jaguar que eres? Un enemigo. Un enemigo, o sea, dice el jaguar, un enemigo, te ve y dice el jaguar, un enemigo. ¿Sí? Comida, ajá. Ajá. Yo creo que la mayoría de nosotros pensamos más bien que el jaguar nos ve como comida. Ajá. Como cuando uno pasa por una rosticería de los pollos y dice, comida, claro. Cuando veo los porros ahí dando vueltas, digo, no digo un pollo, digo, bueno, sí, pollo, pero más bien pienso en pollo, no en términos de un animalito, sino pienso en comida. Igual, el jaguar nos ve y nosotros pensamos comida. Ajá, pero Viveiros de Castro, que vivió con los pueblos del Amazonas, les preguntó a los Achuar, bueno, cuando ustedes van en el monte y un jaguar los ven, ¿qué ve el jaguar? Para los Achuar, ellos dicen, ve un animal. Y entonces Viveiros de Castro dice, ¿cómo que ve un animal? O sea, dice, sí, porque el jaguar piensa que es persona. Porque el jaguar es persona. Entonces, el jaguar es persona, y entonces cuando me ve a mí, entonces dice, un animal. Porque en el mundo de los Achuar, el mundo de los jaguares es de personas, entre ellos. ¿Sí me explico? Es decir, significa que cuando cambiamos de lugar, nos ponemos en el lugar de otro, la perspectiva cambia.
Totalmente. Piensen ustedes en términos de sus propios pacientes. Cuando ustedes se ponen realmente en el lugar de su paciente, entonces la visión cambia. ¿Sí? Sí. Incluso ustedes mismos ya no son ustedes mismos, ¿no? Entonces ustedes mismos son el loco que los está intentando convencer de que están mal, ¿no? A mí me pasó algo así, con un paciente de 5 años. Estábamos, era un acto de juego. Entonces este niño de repente se para y toma una muñeca y la sienta en una silla observándome. Entonces a mí me dio miedo, como yo me pongo en el lugar del niño, si a este niño le causa miedo la mirada de alguien o la mirada de otro, yo me sentía así como comento, ponerte en el lugar del otro, con esta escena. Sí, Claro. algo así como un espejo, ¿no? Verte como el otro. Sí, pero sería como un espejo, pero poniéndote del otro lado del espejo, un poquito como lo hizo Velázquez poniéndose de este lado del cuadro, ¿no? Es decir, que la cosa cambia. O sea, que no es lo mismo ver la realidad viendo un espejo como ahorita ahí. Ah, qué bueno que tiene un espejo. O sea, que no es lo mismo ver las cosas viendo el espejo que viendo desde el espejo hacia allá. ¿Sí me explico? Sí. No es lo mismo. Porque si estoy viendo desde aquí hasta allá, estoy viendo a alguien que está viendo acá. Sí, ¿verdad? Que no es lo mismo que estar viendo allá y estar viendo el reflejo. Lo que está haciendo Viveros de Castro es poniéndose de este lado del espejo y viendo un montón de personas que están viendo para acá. Un poquito como estoy yo, ¿no? ¿Sí? Bueno, si ustedes se ponen aquí van a ver otra cosa completamente, van a ver un montón de gente viendo hacia acá. Pero es otro el punto de vista. Ok, entonces es lo que está intentando hacer Viveros de Castro. Entonces, y él ha puesto un montón de ejemplos al respecto. Entonces, ahí también además el problema está que para estos cuates, para los achuari, para muchos pueblos indígenas, el chamán es una persona que puede convertirse en animal, sobre todo en jaguares. Entonces, cuando un chamán se convierte en jaguar y otro jaguar lo ve en la selva, no dice, ¡ay, un animal! Sino el jaguar va y dice, ¡qué cosa tan rara! Es un animal que parece persona, porque parece jaguar. Dice, está bien raro este animalito que está aquí, está bien raro porque parece persona. Y es porque para la mayoría de las poblaciones indígenas, los animales fueron personas y fueron perdiendo su personalidad. Para nosotros, los pueblos ya más occidentalizados, nosotros que también somos indígenas, pero indígenas desindianizados, como diría Bourdieu, para nosotros somos animales, pero fuimos perdiendo nuestra animalidad. Para los pueblos indígenas es al revés. Todos los seres del mundo fueron personas, incluyendo los árboles, y fueron perdiendo su personalidad, a veces porque ofendieron a Dios, porque no sé qué. Durante la creación lo que ocurrió fue que perdieron su animalidad. Entonces, pero dice Viveros de Castro, para los pueblos indígenas no existe el concepto animal, no como lo existimos nosotros, naturaleza, cultura, sino más bien todos los animales tienen parte de humanidad. Y que tendría mucho que ver con lo que nos está diciendo Caló antes. Es decir, que en la naturaleza también hay asombro, que en la naturaleza también habría un diseño de lujo, también habría un diseño de, digamos, de ostentación. ¿Sí? Y que se ve claro en la idea, se ve muy claro en los conflictos de ponerse en el lugar del otro. Bueno, para resumir, yo sé que estoy poniendo cosas bien densas, ¿no? Incluso yo mismo no estoy muy convencido de lo que estoy diciendo yo aquí. Porque yo estoy convencido de que las ideas se propagan y se construyen histórica y socialmente. Pero cada día son más fuertes los vínculos entre la naturaleza y lo que llamábamos sociedad, ¿no? Bueno,
empezamos hablando sobre las meninas que nos obligaban a pensar en un cambio del espectador, en donde el pintor era un actor pintado y el espectador a su vez era una cuestión, un actor espectado, ¿no? Nos planteaba el problema de que la representación cambiaba en la medida de quién era el sujeto que la observaba y nos obligaba a cuestionar el punto de vista, porque el punto de vista era el que configuraba al observador y el que de alguna manera vinculaba al sujeto con la representación. Es el punto de vista. Es decir, es el punto de vista el que constituía, vamos a decir, el constituyente de la identidad. Si me permiten regresar al cuadro de Velázquez, todo el tiempo estábamos preguntando quién es el que mira. Es decir, que la identidad está constituida por el punto de vista. La mirada de todos. La mirada. De alguna manera es un problema que nos está proponiendo un pensador contemporáneo que es Foucault acerca de una obra de arte, del arte mismo, ¿no? Pero Calois nos estaba presentando un problema que tiene que ver con el arte, con la naturaleza. O sea, es un problema que tiene el arte con la naturaleza, porque el arte se supone que es una actividad plenamente humana que empezó en el siglo XVI, ¿sí? Y que llega hasta nuestros días y que habla mucho sobre la intencionalidad, ¿no? Los artistas dicen, esto es una obra de arte, bueno, tiene que ver con la intención, dicen, ¿no? Pero Calois va un poco más allá y dice, oye, la intención de la naturaleza, yo sé que en la naturaleza, en las alas de mariposa, la mariposa no tuvo la intención de tener los dos colores, sin embargo, hay algo ahí que nos hace preguntarnos por esta tensión entre el observador y el observado. De la misma manera que lo hace Velázquez, ¿no? Y sí, dice Calois, soy muy consciente de que estoy hablando de sistemas ajenos a la sociedad. Y por último, les estaba planteando el problema de Viveros de Castro, que nos dice que no hay una continuidad, más bien que no hay una discontinuidad entre el mundo de la cultura y el mundo de la naturaleza, ¿no? Incluso algunos autores hoy hablan de la culturaleza, hablando de que no habría rasgos esencialmente humanos, ¿no? Ni sociales, ni culturales, sino que todo entraría en una gama así como de matizada, lo cual no deja de ser interesante, ¿no? No deja de ser interesante porque yo siempre he pensado que una vez que estamos muy seguros en nuestros campos de definición y de las cosas de las que estamos seguros, lo mejor es hacerle hoyos y destruir lo que creemos para darle paso a nuevas realidades. Entonces, vemos que la naturaleza tiene una capacidad estética interesante, ¿no? Por lo menos conflictuante, y tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro e intentar ver el mundo desde ahí, ¿no? Aunque sea para asustarlo. Pero entonces no sería propiamente una cualidad así totalmente humana, ¿no? Y que si es humana sería quizás porque pertenecemos, de alguna manera estamos vinculados al orden de la naturaleza. Entonces, regresando a las manchas de pintura que veíamos al principio y donde cuestionábamos hoy el mundo de las identidades y el de las culturas, la pregunta sería, en este mundo fragmentado,
qué nuevas reglas de relación con la naturaleza va a plantear, ¿no? Entonces, muy probablemente, o sea, o por lo menos lo que se pretende es que sean múltiples, diversas, únicas, así, ¿no? Pero también todo parece indicar que cuando más se habla de diversidad y de todo eso, más concentradas se ven las masas, ¿no? Más alienadas, ¿no? ¿Qué nuevas relaciones aparecen en todo esto, ¿no? Para mí una de las cuestiones más peligrosas existe en el momento en el que Viveros de Castro, que es el cuate pionero y el cuate que va más a la vanguardia en este momento, lo que dice es que el pensamiento de estos achuar, de estos jaguares, de estas personas que no ven distingos entre naturaleza y cultura, sería que estas proyecciones son la realidad misma, ¿no? Y cuando le dicen, Viveros, ¿tú realmente crees eso? Dice, no, no lo creo, pero es necesario hacer, digamos, este posicionamiento porque es un posicionamiento político. Basta de considerar que las proyecciones de estas personas son creencias, sino son mundos tan legítimos como el nuestro. Entonces yo he cuestionado en muchos foros estas ideas en la medida en la que creo en la existencia de las creencias y que no es malo tener creencias, ¿no? Entonces estos cuates a donde nos está llevando es a la destrucción de la noción de creencia. Y yo he preguntado, bueno, y justamente si no existen los imaginarios, si todo lo que un sujeto puede imaginar sería una ontología, entonces habría espacio para la no verdad, habría espacio para, no sé, habría espacio por ejemplo para el psicoanálisis. Entonces son cosas que no sabemos qué va a ocurrir porque son cosas que van en la vanguardia y todavía no estamos demasiado cercanos al presente para poder hacer predicciones del futuro, ¿no? Pero bueno, este es el estado de las cosas, el pensamiento antropológico. Creo que la cuestión más fuerte es esta cuestión de reconocer que del otro lado de lo social, del lado de la naturaleza, habría cosas que tendríamos que retomar, ¿no? A ver qué piensan ahora sí, ustedes. ¿Qué cosas podríamos retomar de la naturaleza? ¿Cómo, perdón? ¿Qué cosas podríamos retomar entonces de la naturaleza? O sea, vernos como seres iguales, a lo mejor como los achuar, ¿o cómo? No sé, más bien la pregunta sería esa para ustedes. ¿Ustedes qué piensan que podemos retomar de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que estamos ahorita capacitados para ponernos en el lugar, por ejemplo, de la naturaleza? No, muy bien. ¿Qué piensan de eso? ¿Ustedes creen que la naturaleza, con los ejemplos que acabamos de ver, tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del ser humano? Porque una mariposa parece ser que sí tiene la capacidad, no, por lo menos no conscientemente así, no lo hace con toda la intención, pero sí lo hace de ponerse en los zapatos de otra especie, ¿no? Por lo menos de mariposas. ¿No? Ese insecto tiene la capacidad de ponerse en el lugar de un pájaro que come insectos, ¿no? Y dice, no le gustan los insectos con forma de hoja, entonces me pongo así. Bueno, así que eso sucede. Tiene la capacidad para ponerse en el lugar de otro, ¿no? Pero piensen ustedes, ¿la naturaleza tendría la capacidad de ponerse en el lugar de un ser humano? Es que estamos en la naturaleza. Social. ¿O a qué te refieres con naturaleza? ¿Al animal? ¿Al animalito? ¿A la mariposa? ¿Al jaguar? Pues
esencial los animales. Es que a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo es que la mariposa o la serpiente pueden imitar colores que en realidad no ven, o si los ven, o sea... No, bueno, de hecho, por ejemplo, las serpientes no ven colores, Es que eso ven es con lo que calor, me por ejemplo, las serpientes ven con calor, Sí, ven con ellas calor. no distinguen esos colores que estamos viendo ahí. Pero por ejemplo el caso de las mariposas que tienen una diversidad de colores y se supone que solamente ven a blanco y negro, ¿cómo son capaces de copiar colores que ni siquiera ven? Exacto. Ajá, o sea, pareciera a lo que la propuesta de Calois es de que pareciera que en el orden de la naturaleza hay en esa constancia y en esas regularidades por lo menos un diseño y una intención de ostentación. Está fuerte, ¿no? Está Pues sí, súper fuerte. porque esa idea te lleva a pensar que los animales no son inferiores al ser humano. Ajá, exacto. Exacto. Esa es una de las consecuencias de este fenómeno. Los seres de la naturaleza no son inferiores al ser humano. Se Exacto. podría pensar que tal vez pueden ser hasta superiores. Porque, Y por en ejemplo, algunos veámoslo casos, ajá. en el caso de la mariposa o de la víbora, que cambian sus colores. O sea, nosotros ni siquiera somos capaces de cambiar nuestro propio color de piel. Como No ellos. seríamos Ay, capaces pues de ya, hacer eso. No, pero por naturaleza propia no. Para eso necesitas recurrir a otro tipo de métodos, pero Así por es. naturaleza como lo hacen ellos, ¿no? Claro, lo que dice Calois, por ejemplo, es de que los cambios evolutivos que ocurrieron en el ser humano tampoco fueron, no sabemos si fueron conscientes, es decir, el ser humano no se diseña. Es decir, ¿qué tanta conciencia hubo del ser humano en su propio diseño? Ajá. Entonces, en todos los cambios de la evolución del ser humano, el ser humano tuvo que renunciar a unas cosas para ganar otras. Entonces, por ejemplo, perdimos la capacidad de tener pelo y de ser resistentes al frío. Perdimos una cosa, pero ganamos otra. Es decir, ganamos la capacidad de crear ropa para cualquier tipo de medio ambiente. Perdimos la capacidad de velocidad que nos da hacer ir en cuatro patas, ¿no? Pero eso nos dio, o sea, una ventaja energética tremenda, que es la capacidad de poder mantener este cerebro como lo tenemos. Más bien la cuestión sería que... Entonces, perdimos la capacidad, por ejemplo, de la fuerza de tener los 4 pulgares así, digo, los 5 pulgares así, pero ganamos este dedo. O sea, en cada caso de las constituciones del ser humano, el ser humano pierde cosas, pero gana otras. Pero eso tampoco fuimos muy conscientes. Bueno, no sé, por lo menos, ¿no?, en lo que nos queda de humanidad no somos conscientes de esos cambios, ¿no? Igual que ocurre con la naturaleza. Lo que sí es interesante es ver que muchas cosas de características que pues, hasta la fecha suponemos que son estrictamente humanas, pudieran encontrarse de alguna manera correspondencias en el campo de la naturaleza. Está fuerte, ¿sí? Y sobre todo cosas que consideramos plenamente del ámbito ideológico, y del ámbito histórico, del ámbito social, ¿no? Entonces, Es que también como que... yo sé, Es complicado esto de la identidad, ¿no? me vas a matar, vas a decir, ¿qué dijiste? ¿Qué piensas? Perdón, disculpa. No, bueno, está muy bien. De entrada me parece que cumples el cometido porque el nombre del curso se llama Una otra mirada en la clínica, ¿no? Entonces das una vuelta a todo esto. Yo me quedo, bueno, tengo que dar muchísimas vueltas con este planteamiento, pero yo me quedo con esta parte de esa de la naturaleza que plantea el laboratorio de Roger Calois sobre la identidad, de cómo imitamos, cómo nos camuflajeamos y con las otras dos. Lo intento llevar a un nivel clínico, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Justamente hoy he hablado con un grupo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es a nivel de transferencia, que no es una cosa así sencilla, sino cómo pasamos de una cosa hacia otra cosa, ¿no? Sí. Como el paciente empieza a tener cosas muchas, e incluso nosotros no nos separamos de ese paciente, de repente tenemos sueños con el paciente, o dijimos una palabra, un acento con el paciente, ¿no? A ese nivel yo le estoy llevando, que se me hace muy interesante.
no puedo responder exactamente qué pienso, porque también de repente se hizo como que sí, lo que vienes a aprender es un trancazo, pero qué bueno. Sí, Es el- claro. Yo sé que vine a aprender un trancazo. pero qué bueno. Porque es eso. un trancazo mío también. Claro, ¿no? pero qué bueno, pero qué es el objetivo de este curso, ¿no? Pensar y repensar y darle otra vuelta y no enfrascarnos en nuestro mismo discursito, ¿no? Siempre. Claro. Antes de volverle a dar la palabra, pero todo el tiempo la sociedad fue constituida como una imitación de la naturaleza. Ajá. Todo el tiempo. A eso se le llama totemismo. Es decir, al afán del ser humano de imitar a los animales. Pero esta imitación es una imitación falsa, porque lo que hace el ser humano es decir, nosotros somos del clan del oso y por eso somos fuertes, ¿no? Ajá. Pero el ser humano inventa al oso fuerte para poder copiar ese modelo hacia su naturaleza, ¿no? Y quién sabe Entonces, si perdón. Bueno, perdón, pero se me ocurre que quién sabe si hasta eso tenga que ver con el hecho de que el ser humano le tenga miedo a un oso, ¿no? Porque creo que el oso es fuerte, voraz, imponente. Hay un imaginario ahí hacia el oso y a partir de la invención de eso imita y lo utiliza como un justificante del modelo de la sociedad. Ahora bien, en el mundo actual, en el mundo que ya se acabó la naturaleza, porque ya no hay naturaleza, o sea, el hombre la sometió a todo, ya no existe naturaleza en realidad. En ese momento parece ser que la última carta que está jugando el ámbito de la naturaleza es, sí, o sea, me agotaste, ok, entonces te voy a hacer, la última carta que voy a jugar es esta, ¿no? Entonces, paz, no hay diferencias entre cultura y naturaleza. Y entonces hoy todo es un híbrido, ¿no? Entonces hay un texto, les recomiendo mucho, les voy a dejar así rápido, dos textos, uno de Philippe Descola, que se llama Más allá de la naturaleza, que empieza hablando del Museo de Historia Natural de Buenos Aires, donde dice el Museo de Historia Natural de Buenos Aires, la planta baja es el mundo de la naturaleza. Ahí están los meteoritos, los dinosaurios, las plantas, las colecciones botánicas, las mariposas, shalala, y en la parte de arriba el mundo de la cultura, ¿no? Están los indios, Dice, pero hay unas cosas que son bien raras que no saben dónde ubicar, ¿no? Porque finalmente la sal es una cosa natural o es una cosa humana. Había unos caracoles ahí que no sabemos, sí son caracoles naturales, pero estos caracoles eran usados para cierta actividad. O sea, entonces no sabemos dónde poner estas cosas, ¿no? Entonces, Descola lo que trata de decirnos es, ese ámbito donde consideramos a la naturaleza alejada de la sociedad es una gran ilusión, ¿no? El otro texto es el de este texto de Jamás fuimos modernos de... Pero bueno, busquen el texto Jamás fuimos modernos. Ahorita olvidé el Alzheimer ya atacó. Estaba... ¿Qué querías preguntar? Te callamos así vilmente. No importa. Que incluso esto, bueno, que menciona sobre el exceso de significación, no hay que verlo como algo malo, ¿no? Porque, No. Bueno, no malo, sino que siempre va a haber un exceso de significación, incluso en los pacientes, porque en referencia a esto que decía de la identidad, de que incluso en la psicología se quiere lograr a eso, ¿no? A la búsqueda de la identidad del sujeto con el que se está trabajando, o con qué figura se identifica, o con qué, no sé, decimos rasgos de identidad tiene el paciente. Va a ser muy complicado, ¿no? Como nombrarlo, bueno, lo que usted nos viene a explicar yo lo entiendo como que nunca se va a llegar a la búsqueda de una identidad como estable, ¿no? Los rasgos de identidad que probablemente para nosotros significa obsesión, histeria, fobia, probablemente no lo son, porque como no son, bueno, los colores de la mariposa, camuflaje, o sea, nosotros ya estamos
como que haciendo una suposición, de los actos del sujeto. A eso me refería, como que Sí, sí. probablemente en la psicología nunca se llegue a que si encontrando el síntoma o nombrando el síntoma se cura el paciente, probablemente lo nombramos pero nunca se cura. Pero no es una cura, no sé, yo tengo unos conflictos muy que no sé, me pareció muy chida la plática y la conferencia, pero me llevo muchas preguntas de aquí, Qué como bueno. no hay nada, Esa era la idea, llevarnos preguntas. como que no hay nada estable. Estable, exacto. Sí, esa es la idea, lo advertí desde el principio, no voy a ofrecer estabilidad, ¿no? Estabilidad no está en el menú. No, porque algunos psicoanalistas sí dicen ofrecer estabilidad y dicen que es... No. Qué bueno que no. No, aquí no hay ninguna estabilidad, ¿no? Todo está en constante conflicto.